Bienvenidos de nuevo a vuestro canal favorito, donde desmenuzamos cada detalle del complejo universo de las celebridades. Si eres de los que disfrutan buceando en el drama de las estrellas, las intrigas y esos momentos que nos dejan con la boca abierta, entonces has llegado al lugar perfecto. Hoy tenemos entre manos un tema que ha estado incendiando las redes sociales durante meses, creando un auténtico terremoto en el mundo del entretenimiento turco y más allá, y que nos atañe directamente a todos los que alguna vez nos enamoramos de una pareja ficticia, o real, que nos robó el corazón. Estamos hablando, por supuesto, de la supuesta tensión entre dos de los actores más queridos y mediáticos del momento, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fondo de esta historia, a desvelar las capas de misterio y a analizar todo lo que se ha dicho, se ha hecho y se ha insinuado. Y antes de que nos lancemos de cabeza a este apasionante drama, no olviden darle al botón de suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis y cotilleos. Así que sin más preámbulos, pongamos el foco en Kerem y Hande. Para entender el calibre de esta tensión, que flota en el ambiente y que tanto se comenta en cada rincón de Internet, es fundamental retroceder un poco y recordar quiénes son Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ambos son figuras prominentes de la televisión turca, con carreras exitosas en su haber, pero fue la serie Love is in the Air, o como se conoce en su idioma original, Sen Kalkam, la que catapultó su fama a niveles estratosféricos a nivel internacional. Su química en pantalla era innegable, tan potente, tan magnética, que traspasó las barreras de la ficción. Eda y Serkan, los personajes que interpretaban, se convirtieron en un fenómeno global, un arquetipo de la pareja romántica moderna que cautivó a millones de espectadores. La historia de la florista con sueños de arquitecta y el empresario frío que termina cayendo rendido a sus encantos, era la fantasía perfecta, y verla interpretada por Kerem y Hande era simplemente mágico. Los rumores sobre un romance real entre ellos empezaron casi desde el primer episodio. Los fans, con su agudeza y su dedicación, no tardaron en notar la chispa, las miradas cómplices, los gestos de cariño que iban más allá de lo que requería el guión. Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de la emoción, con cada aparición pública, cada foto tras las cámaras, cada interacción siendo analizada al milímetro por legiones de seguidores ávidos de confirmar lo que sus corazones ya sospechaban. Y entonces llegó la confirmación. Un viaje a Maldivas, unas fotos juntos, y el anuncio oficial. Kerem y Hande estaban juntos. La alegría entre los fans fue indescriptible. Se habían convertido en la pareja dorada, un sinónimo de amor y éxito, la encarnación de ese cuento de hadas moderno donde el amor de la pantalla salta a la vida real. Todo lo que hacían se viralizaba. Cada gesto, cada publicación, cada historia en Instagram, era una declaración de amor, un guiño a sus seguidores, un momento de felicidad compartida. Parecía que su amor era tan sólido como su carrera, una dupla imbatible que prometía seguir cosechando éxitos y suspiros. Sin embargo, como suele pasar en el impredecible mundo de las celebridades y en la vida misma, los cuentos de hadas a veces tienen capítulos inesperados. Las primeras grietas en esta idílica imagen comenzaron a aparecer sutilmente. Al principio eran solo susurros, pequeñas alarmas que los fans más observadores detectaban, menos interacciones en redes, publicaciones que parecían menos coordinadas, una cierta distancia en eventos públicos. Lo que antes era una constante demostración de afecto, comenzó a ser una ausencia de la misma. Y las redes sociales, ese mismo espacio que había servido de altar para su amor, se transformaron en el escenario perfecto para el drama. El rumor de una posible ruptura empezó a cobrar fuerza, y aunque al principio fue negado o minimizado por ellos mismos o su entorno, la evidencia, al menos la evidencia que podemos observar como espectadores externos, era cada vez más palpable. El detonante, o al menos el momento en que todo se hizo público e innegable, fue el temido unfollow en Instagram. Para muchos un simple gesto digital, pero en el universo de las celebridades, una declaración de intenciones, un punto y final. Si a esto le sumamos la eliminación de fotos en las que aparecían juntos, el mensaje era claro. La pareja dorada había puesto fin a su relación. La noticia cayó como un jarro de agua fría para sus seguidores, que habían invertido tanto emocionalmente en su historia. El dolor y la decepción se sintieron palpables en los comentarios y reacciones en línea. Pero el final de la relación romántica no siempre significa el fin de la historia, especialmente cuando hablamos de figuras tan mediáticas y con un pasado tan entrelazado. Y aquí es donde la tensión que mencionamos al principio cobra su verdadero sentido. Una vez terminada la relación,
la expectativa era que cada uno siguiera su camino, quizás con el respeto mutuo que se espera de exparejas en buenos términos. Sin embargo, lo que se ha percibido en redes sociales, y lo que ha alimentado un sinfín de teorías y debates, es una atmósfera cargada, una especie de juego de ajedrez sutil donde cada movimiento de Kerem y Ande es interpretado, desmenuzado y analizado por una audiencia global. ¿En qué se basa esta percepción de tensión? Principalmente en la falta de interacción, pero no solo eso. Es la manera en que no interactúan. Por ejemplo, en momentos importantes para la carrera de uno de ellos, la ausencia de un mensaje de apoyo o felicitación por parte del otro se siente como un silencio ensordecedor. Recordemos que cuando eran pareja, eran los primeros en celebrar los éxitos del otro, en promocionar sus proyectos, en mostrarse orgullosos. Ahora, ese espacio está vacío. Y este vacío es interpretado por los fans no como una simple indiferencia, sino como una declaración pasiva, una especie de no te veo, no existes, que para muchos raya en lo irrespetuoso dadas las circunstancias y la historia compartida. Pero va más allá de la ausencia. A veces la tensión se percibe en las indirectas o mensajes velados que los fans creen detectar en sus publicaciones. Por ejemplo, una frase ambigua en una historia de Instagram, una canción compartida que sugiere ciertos sentimientos de desamor o superación, una fotografía con un mensaje que parece reflexionar sobre el pasado o sobre la importancia de ciertas cualidades en una persona. Es importante recalcar que estas son interpretaciones de los fans, y que podrían ser, simplemente, expresiones personales sin ninguna intención oculta. Sin embargo, en el ojo del huracán mediático en el que se encuentran Kerem y Ande, todo se convierte en un indicio, en una pieza de un rompecabezas más grande. Un post de Ande sobre la importancia de la paz interior o de dejar ir lo que ya no suma, o un mensaje de Kerem sobre nuevos comienzos y la importancia de la autenticidad, pueden ser leídos como comentarios dirigidos al otro o al menos en referencia a la relación que compartieron. La psicología de los fans juega un papel crucial aquí, ya que al haber estado tan inmersos en la relación, buscan cualquier pista que les permita entender lo que pasó y cómo se sienten ahora sus ídolos. Otro punto de análisis es el manejo de sus respectivas carreras post-ruptura. Ambos han seguido adelante con nuevos proyectos, y aquí también se observa una dinámica interesante. ¿Se evitan en eventos? Hay un cuidado particular en la elección de sus nuevos compañeros de escena. Buscan proyectar una imagen de independencia y de haber superado la relación de una manera muy marcada. Por ejemplo, cuando uno de ellos es visto con una nueva amistad, o incluso con un posible nuevo interés romántico, la reacción del otro se convierte en tema de debate. La forma en que sus equipos de comunicación manejan estas situaciones también es clave. A menudo el silencio por parte de los afectados es la respuesta más común, dejando un amplio margen para la especulación y para que la tensión siga alimentándose en el imaginario colectivo de los fans. La presión de ser una pareja ideal en el ojo público es inmensa. Cuando el amor termina, esa presión no desaparece, simplemente se transforma. Ahora, en lugar de mantener la imagen de la pareja perfecta, deben gestionar la imagen de exparejas que han superado el pasado. Y en la era de las redes sociales, donde cada movimiento es escrutado, donde las opiniones se multiplican a la velocidad de la luz y donde los haters y los shippers conviven, es una tarea titánica. No es de extrañar que esta dinámica genere lo que se percibe como tensión. Es la dificultad de navegar una ruptura bajo el microscopio de millones de personas, cada una con su propia narrativa, sus propias esperanzas y sus propias frustraciones. Algunos argumentan que esta tensión es inevitable cuando dos personas que compartieron tanto a nivel personal como profesional, y cuyo romance fue tan público, toman caminos separados. Es difícil pasar de una relación tan intensa y mediática a una completa indiferencia o amistad, especialmente cuando la base de su fama conjunta sigue siendo un factor importante. Para muchos fans, la esperanza de una reconciliación nunca muere del todo, y cualquier señal de tensión es vista, paradójicamente, como una señal de que todavía hay sentimientos, de que el fuego no está completamente apagado. Esta es la visión romántica que muchos seguidores mantienen, buscando el pero en cada historia de ruptura, deseando el regreso de esa pareja dorada, que tanto les hizo soñar. Sin embargo, también hay una perspectiva más pragmática. ¿Podría esta tensión ser, hasta cierto punto, calculada o al menos no del todo accidental? En el mundo del entretenimiento, mantener un cierto nivel de misterio o de drama puede ser beneficioso para la visibilidad. Una ruptura tan mediática, seguida de un periodo de aparente tensión, mantiene a ambos actores en el centro de la conversación,
generando clics, titulares y manteniendo vivo el interés del público. No estoy sugiriendo que estén fingiendo sus sentimientos, para nada, pero la manera en que se gestiona la narrativa post-ruptura en el espacio público puede tener un impacto en sus carreras. Mantener a los fans divididos, unos creyendo en la tensión y otros en la superación, asegura que el nombre de Kerem y Yandhi siga resonando con fuerza. Es una táctica de visibilidad, consciente o inconsciente, que muchos artistas utilizan para seguir siendo relevantes. Los fans, por su parte, se han dividido en equipos. Están los que aún sueñan con el reencuentro, los And de Kerem Forever, que analizan cada interacción con lupa, buscando cualquier indicio de que el amor no ha muerto. Luego están los que apoyan a cada uno por separado, defendiendo sus nuevas trayectorias y criticando cualquier indirecta percibida del otro. Y también están los que simplemente desean que ambos encuentren la felicidad, sea juntos o por separado, y que esta tensión cese para que puedan avanzar sin el peso del pasado. Esta división entre los fans es otro reflejo de la intensidad de la conexión que ambos actores lograron establecer con su público. Analizando un poco más profundamente, esta situación nos dice mucho sobre cómo percibimos y consumimos las relaciones de famosos en la era digital. Nos sentimos propietarios, en cierto modo, de sus historias de amor. Invertimos tiempo, emociones, fantasías, y cuando esas historias terminan, sentimos una especie de decepción personal. Las redes sociales, que nos prometen un acceso sin precedentes a la vida de las estrellas, también nos exponen a los vaivenes de sus relaciones, magnificando cada detalle y convirtiendo lo personal en un espectáculo público. La línea entre la realidad y la percepción se vuelve increíblemente difusa, y es fácil caer en la trampa de interpretar cada gesto, cada ausencia, como una señal de algo más grande. En el caso de Kerem y Yandhi, la magnitud de su éxito como pareja de ficción y luego como pareja real, elevó las expectativas a un nivel inaudito. No eran solo dos actores que se enamoraban, eran Eda y Serkan, la pareja que todos querían que existiera fuera de la pantalla. Y esa idealización es lo que hace que la tensión post-ruptura sea tan magnética y tan difícil de ignorar. Es la colisión entre la fantasía y la realidad, entre lo que se esperaba y lo que finalmente ocurrió. Y en medio de todo esto están Kerem y Yandhi, dos personas que, como cualquiera, han tenido que lidiar con los altibajos de una relación, pero con el añadido de tener a millones de ojos observando cada uno de sus movimientos. El futuro es incierto. Es posible que esta tensión disminuya con el tiempo, a medida que ambos se establezcan más firmemente en nuevas fases de sus vidas y carreras, y que la distancia borre las aristas del pasado. O quizás, como ocurre con otras parejas icónicas, seguirán siendo tema de conversación y especulación durante años. Lo que está claro es que su historia, y esta percepción de tensión en redes, nos recuerda el poder de las historias de amor en pantalla, la fuerza del fandom y la complejidad de las relaciones humanas cuando se desarrollan bajo el incesante escrutinio del ojo público. Así que, en resumen, hemos navegado por la fascinante y a veces un tanto espinosa historia de Kerem Bürsin y Yandhi Erçel, desde la chispa inicial que encendió Love is in the Air, hasta el torbellino de emociones que ha generado su ruptura y la subsiguiente percepción de tensión en las redes sociales. Hemos visto cómo la química en pantalla se transformó en un romance real que cautivó a millones, cómo el unfollow digital se convirtió en el grito de una ruptura, y cómo la ausencia de interacción y las supuestas indirectas han mantenido viva la llama de la especulación. Esta tensión no es solo un rumor, es un reflejo de la profunda inversión emocional de los fans, la intrincada dinámica de las relaciones de celebridades y el poder amplificador de las plataformas digitales. Es la prueba de que para el público, algunas historias de amor nunca terminan del todo, sino que se transforman en una narrativa continua que sigue desarrollándose en tiempo real, bajo los ojos de todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viaje a través del drama y las especulaciones en torno a Kerem y Yandhi. Vuestra atención y vuestra pasión por estos temas son lo que hace posible que sigamos creando contenido como este. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la tensión es real o que es una invención de las redes? ¿Todavía esperan una reconciliación o prefieren que sigan caminos separados? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, que los leeré con mucho interés y seguramente generaremos un debate muy jugoso. Y si les ha gustado este análisis detallado, por favor, no duden en darle un buen me gusta a este vídeo, compártanlo con todos sus amigos que también son fans de Kerem y Yandhi y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada de nuestro contenido. Hasta la próxima, y que el salseo nunca termine.